que estamos en su casa, ¿verdad? Y qué bueno que usted como yo, nada nos detiene para venir a ese encuentro que tenemos con Jesús todas las semanas, ¿verdad? Todos los días que nosotros frecuentamos la iglesia. Qué importante, hermanos, es poder saber qué es un verdadero discípulo de Cristo. Hay muchas personas que son seguidoras y entre esas seguidoras hay personas que le siguen de lejos y hay personas que le siguen de cerca. ¿Verdad? Pero qué bueno, porque muchas de las veces que podamos aclararlo hoy, porque muchas de las veces nosotros a lo mejor no tenemos el concepto claro de lo que es ser un discípulo de Cristo. Dice que cuando él tuvo la reunión y la cena, dice que solamente se encontraban sus discípulos, no toda la gente, no todo el pueblo, sino solamente sus discípulos, aquellos que dejaron todo por seguir a Cristo, por hacer prácticamente lo que Dios les demandaba hacer. Así que vamos a leer en el libro de Marcos. Yo lo voy al libro de Marcos, le voy a llevar a varios pasajes, ¿verdad? Porque los evangelios hablan en Mateo, Marcos y también Lucas, referente a lo que es prácticamente el bautismo de Jesús. Jesús fue el vivo ejemplo, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, que la importancia de ser bautizados. Muchos de nosotros decimos, no, ¿para qué? Yo ya recibí a Cristo. Pues ahorita le voy a tratar de explicar el porqué de la importancia, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces qué dice en Marcos capítulo 1. Vamos a leer solamente un par de versículos y oramos y usted se va a poder sentar. De esta manera también vamos a poder orar por dos personas que necesitan de nuestra oración el día de hoy. Dice entonces en el versículo 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gracias, Señor, en esta hora por la bendición, Señor, de poder estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, también por la bendición, Señor, que tú nos das. Como decía el hermano, tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Has puesto, Señor, en nuestros corazones la disposición de estar en este lugar. Y te agradecemos, Señor, porque hemos venido a ti, Señor, para poder exaltar, Padre bendito, el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ahora te pedimos, Señor, que lo que vayamos a hablar, Señor, sobre todo mi persona, Señor, Padre bendito, sea, Padre bendito, dirigiéndolo, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Sé, Señor, que muchas veces podemos confundir la voz del ser humano con la voz tuya, pero yo pido para que tu Espíritu Santo, Señor, que está en los corazones, Señor, hable a las personas. Y aquel, Señor, que todavía no le ha dejado entrar, que este día sea un día donde le deje entrar para que así él pueda oír tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora puede tomar asiento. Una vez que tome asiento, no lo quiero tener mucho de pie. Vamos entonces a hacer una oración. Primeramente vamos a orar por nuestra hermana Carmen. Ella ha perdido su hermana, ¿verdad? Carmen Avanza. Conocemos a los hermanos de ellos, ¿verdad? El pastor que estuvo aquí antes que mi persona y también su hermano que a veces viene, Lizardo. Entonces ellos perdieron ya la última, no la última, perdón, ya la hermana ha quedado pues sola como mujer. Así que, ¿qué le parece si ahí cierra sus ojos y, hermana, háblale a tus ojos? Y vamos a orar porque ella va a ser intervenida el día de mañana. Va a tener una operación, ¿verdad? Es delicada y así que yo creo que requiere que oremos prácticamente para que todo salga bien y que pueda ella más adelante, ¿verdad? Que ella se recupere, venir y dar gratitud al Señor, porque eso es lo que glorifica al Señor. Así que vamos entonces a orar y vamos a pedir, ¿verdad?
por estas dos peticiones. Amado Dios, te doy las gracias en esta hora, Señor, por la bendición, Señor, de nuestra hermana, Señor, y amiga ahora, Señor, que te ha conocido, Señor, como su Señor y Salvador. Rogamos para que la operación, Señor, que ella va a tener el día de mañana, seas tú, Señor, dirigiendo a los cirujanos, Señor, y permite, Señor, que hagas un milagro, Señor, en su vida y que ella quede limpia, Señor, para que así ella pueda testificar, Señor, a los cuatro vientos, Señor, a toda persona que ha sido, Señor, benevolente, misericordioso con ella, Señor. Y que, Señor Padre, has traído sanidad a su cuerpo. Esto todo, Señor, va a ser para que sea glorificado y exaltado, Señor, Padre, allá en los cielos. Padre, te ruego para que en esta hora, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, su mano, Señor, Padre bendito, pueda hacer que esto sea un éxito. Bendice al resto de la familia, dales paz, dales gozo, Señor, ya que hemos puesto, Señor, la vida, Señor, de mi hermana en tus manos. Y confiados estamos que tú has escuchado nuestra oración. Ahora te pedimos también que orando, Señor, por la hermana Carmen, Señor, y por cada uno de sus hermanos, Señor, los varones todavía están, Señor, en este mundo, pero ya sus hermanas, Señor, Padre, han partido. Ahora ella queda sola, nuestra hermana Carmen, como mujer, parte de la familia Bausa. Rogamos para que tú la fortalezcas, Señor, para que tú le des paz, para que tú le des gozo, pues ya su hermana conoció a Cristo y Cristo ahora está en su vida y ahora Cristo la está consolando. Te rogamos, Señor, mi Dios, para que cada uno, Señor, de sus familiares cercanos, hijos, Señor, y si alguna descendencia ya tuvo, Señor, Padre bendito, que ellos puedan también ser fortalecidos. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento. Gracias por tu iglesia, Señor, que está ahí, Señor, firme, apoyando, Señor, en los tiempos de necesidad. Te lo hemos pedido, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces vayamos entonces a lo que la palabra, ¿verdad? Aquí vemos que aquí en el libro de Marcos estábamos entonces diciendo, ¿verdad? En el 9 que dice el primer versículo: aconteció que en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea, dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hermano, Jesús fue creado prácticamente en Nazaret, donde había vivido desde niño, ¿verdad? Era una pequeña aldea cerca de ahí de Galilea, que muchos judíos, dice, en aquel entonces despreciaban y evitaban. Juan 1:46 eso menciona. Y esta estaba ubicada entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Ahora, Juan el Bautista dice que también había explicado que el bautismo de Jesús sería superior al que él hacía, ¿verdad? Está dándole la superioridad, el lugar que Jesús se merece. Por eso cuando Jesús dice que de repente se presentó y pidió ser bautizado, Juan no se sintió digno de hacerlo y más bien quería que Jesús lo bautizara a él. Podemos nosotros traer a nuestra mente esta pregunta: ¿por qué Jesús pidió ser bautizado? Bueno, pues en el libro de Mateo, ¿verdad? En el capítulo 13, vamos a leer estos versículos y los vamos entonces a conectar ahí, donde en el 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. En ese versículo 15, ¿verdad? Entonces dice que no fue porque él quería arrepentirse. Jesús no es que quería arrepentirse, porque ya nosotros sabemos, ¿verdad?, que Jesús, dice, nunca pecó. Entonces, no era que quería él que fuera bautizado para arrepentirse, sino que él nunca había pecado. Entonces, cuando estamos mencionando, ¿verdad?,
donde dice Jesús, así conviene que cumplamos toda justicia, se refería a llevar a cabo la misión de Dios. Era un requisito que él necesitaba para seguir prácticamente haciendo la misión que Dios le había encomendado. Jesús vio su bautismo como una manera de avanzar la obra del Señor. Aquí habla de avanzar, ¿verdad? Dice que nosotros no podemos estancarnos, porque entonces si nos estancamos, no avanzamos. Entonces, más bien, ni tan siquiera avanzamos, sino retrocedemos, porque lo que deberíamos prácticamente ir adelante no es que nos estancamos, sino de alguna manera estamos retrocediendo. Entonces, por eso dice que el Señor dijo que el evangelio no avanza o se detiene cuando nosotros no somos discípulos de él. Esto no es completamente relacionado a pensar, ¿verdad?, que una iglesia, ¿verdad?, requiere ser discípulos para que puedan servir. No, es el mismo Señor que requiere que la persona sea un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquel que de alguna manera entonces ha dejado todo por seguirlo a él. Entonces, no es que la iglesia fulana o la denominación requiera que usted sea bautizado. Jesús mismo nos dio el ejemplo de bautizarse. Él no necesitaba hacerlo, pero simple y sencillamente lo hizo para que avanzara entonces la obra. Hermanos, si nosotros podemos relacionarlo a situaciones en la tierra, ¿verdad? Como por ejemplo, nadie que entra a una comisaría, a un departamento de policía, es un policía. Solo porque entra a ese lugar o a las oficinas. Un policía requiere de responsabilidades, de requisitos y de ordenanzas. Entonces, no porque entremos ahí ya somos policías. Necesita ser prácticamente cumplir con las responsabilidades, ¿verdad?, los requisitos y las ordenanzas que ellos tienen. En una iglesia pueden venir muchas personas, pero no porque estemos en una iglesia, porque entremos a una iglesia ya somos discípulos de Cristo. Hay dos ordenanzas que Dios ha puesto. ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. Entonces, para poder participar en la cena del Señor y para ser discípulo, entonces usted requiere prácticamente, entonces, cumplir con lo que Dios quiere. Estamos hablando prácticamente de lo que nosotros podemos hacer como seres humanos. Sabemos por lo que estábamos hablando que el único que se mantiene sin pecado o se mantuvo sin pecado es Jesús. Pero cada uno de los que estamos aquí pecamos todos los días, porque así lo dice la Biblia. Sin embargo, no nos gozamos en el pecado y buscamos como momento tras momento, ¿verdad?, eliminar ese pecado que de alguna manera entonces te hace caer. Entonces necesitamos entonces ordenar nuestra vida. ¿Para qué? Para que entonces podamos ser verdaderos discípulos de Cristo. No solamente seguidores, no solamente oidores. Por eso entonces no podemos entonces, como decíamos, ¿verdad?, entrar a una iglesia y ya en ese momento nosotros estamos siendo discípulos de Cristo. Yo creo que si nos vamos al libro de Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 28, unos versículos muy conocidos, entonces habla aquí referente a ello. Dice en el versículo 18 en adelante, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Uno de los primeros que menciona aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces las personas para poder ser discípulos tenían que bautizarse. Ahora, no es en cualquier nombre, porque muchas de las personas en muchas denominaciones realmente bautizan a personas en el nombre equivocado.
en el nombre que no es. Aquí la palabra de Dios sí es bien clara, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso las iglesias bautistas preguntan a las personas, ¿ya has sido bautizado? Sí, ¿bajo qué nombre? Tristemente, cuando a mí me ha tocado muchas veces preguntar, y sobre todo cuando usted lo ha hecho muy joven, entonces no se acuerda ni cómo fue, ni quién fue, ni bajo qué nombre. Eso es triste porque nosotros deberíamos de tenerlo siempre eso presente, que fuimos bautizados, ¿verdad? En inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como requiere la Biblia. Entonces, muchas de las personas esquivan pues mandato de Dios, esta ordenanza. Tristemente, hay muchas personas dentro de las iglesias que no han ido al bautismo. Esto no es para que de alguna manera las iglesias, como la iglesia, ¿verdad? En la que muchos estuvimos, que lo bautizan desde pequeño para meterlo ahí, como quien dice, a la fuerza, para meterlo y decirle, usted ya ha sido bautizado, entonces pertenece a este lugar. No, cada persona tiene que requerir, pedir que sea bautizado. ¿Por qué lo hizo Jesús y usted no lo va a hacer? Jesús le pidió a Juan que fuera bautizado. ¿Por qué? Porque no iba a entrar en el reino. Pues sí, él estuvo desde antes. Él simplemente lo hizo porque quería que la iglesia avanzara, porque quería prácticamente que se cumpliera al pie de la letra lo que ya estaba escrito. Pero tristemente, como entonces yo le menciono, muchas personas no se bautizan. Si es cierto que usted no va a ser prácticamente, si usted no llega a bautizarse, no quiere decir que va a condenación. Y a mí me gusta siempre dar el ejemplo de los dos malhechores. Uno de los malhechores, ahí él se convirtió. Y en ninguna parte narra que lo quitaron de la cruz, lo fueron a bautizar y luego lo trajeron entonces a la cruz para que muriera. Pero sin embargo, los que estamos y tenemos la oportunidad del tiempo de hacerlo, deberíamos de hacerlo. Las iglesias, como le digo, iglesias bautistas requieren que si usted quiere servir prácticamente, ¿verdad? En ciertas áreas, usted tiene que ser un discípulo de Cristo. Entonces, si nosotros muchas veces no podemos ser un discípulo, es porque hay cosas que de alguna manera no lo impiden. Si nosotros no podemos participar de la cena del Señor, es porque algo no le impide. Y esto no es simple y sencilla, más bien no es para que usted lo tome mal, sino que en esta mañana Dios quiere decirle, hay que dar un paso, hay que avanzar, no se retrase, ¿verdad? No se estanque, vaya hacia adelante. Y es necesario. ¿Para qué? Para que la iglesia del Señor avance. Hay muchas personas que son talentosas, ¿verdad? Que el Señor pareciera que desde ya, ¿verdad? Cuando ellos recibieron a Cristo, el Señor les dio dones. Pero simple y sencillamente por algo que nosotros está en nuestras manos, no lo hacemos, entonces nosotros nos perdemos de todas estas cosas. Si realmente Jesús hubiera visto que no tenía importancia, ¿para qué en un momento dar esta enseñanza, verdad? Y él mismo entonces seguirlo. Pero él sabía que esto tenía una importancia. Hermanos, los más grandes profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel tuvieron que confesar sus pecados y tuvieron que arrepentirse. Cada uno de sus profetas, cada uno de esos grandes hombres, ¿verdad? Que nos enseña la Biblia. Pero Jesús, dice, no tenía necesidad de hacerlo porque no tenía pecado alguno. Entonces, ni Jesús ni aquellos hombres de alguna manera dejaron de hacerlo. Entonces, por eso necesitamos saber, ¿verdad? ¿Por qué entonces Jesús fue bautizado? Y yo voy a tocar 4 puntos y esos 4 puntos sería bueno que usted los anotara, si usted quiere, o memorícelo.
Primeramente, estaba confesando el pecado en nombre de la nación. Estaba confesando el nombre, dice, de la nación, como lo habían hecho Nehemías, Esdras, Moisés y Daniel. 2. Estaba apoyando el ministerio de Juan. Estaba dando a conocer su ministerio público. Y aquí es donde quiero detenerme un ratito. Cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y somos bautizados, nosotros estamos dando testimonios que ahora hemos renunciado a nuestra vieja vida, a nuestra forma de vivir antes de conocer a Cristo, cuando no nos arrepentíamos, cuando cometíamos todo tipo de agravio en contra del Señor. Ahora venimos y damos ese testimonio que Jesús vino e hizo. ¿Cómo? Pues a través de la declaración del bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos declarando, ¿verdad? Estamos testificando que ya no pertenecemos a la oscuridad. Ya no pertenecemos al enemigo. Ahora nuestro amo es Jesús. Siempre cuando a mí me toca enseñar un poco lo que es el bautismo a los que se discipulan, yo le digo, cuando tú vas a ir allí al frente, estás testificando, porque hay muchas de las veces cuando alguien se va a bautizar, pues invitan a familiares o amigos, ¿no? Estás testificando a tus amistades, estás testificando a tus familiares, estás testificando a una iglesia y estás testificando ante las huestes de la maldad que tú ya no les perteneces, que ahora tu amo, tu Señor, al que tú debes de seguir es Jesucristo. Eso es el bautismo. Estamos entonces prácticamente dando testimonio de que Jesucristo ya en nuestras vidas, ya está en nuestras vidas. Entonces el bautismo no es como muchos de nosotros pensamos, se lo meten al agua y ya lo sacan y ya. Y mucha gente juega y yo creo que hay mucha gente que también lo cree de esa manera, ¿verdad? Dice que todos los pecados quedan ahí, ya cuando se levanta, muere al pecado y resucita nuevamente a Cristo y que todos sus pecados se quedan. Eso prácticamente es una mentira o alguien lo utiliza solamente de juego. Porque simple y sencillamente cuando tú te arrepientes es cuando tú eres perdonado por tus pecados. Mientras ningún tipo de agua que haya, ¿verdad? Se lo pongan en la cabeza, usted lo use y se la ponga, eso no le va a limpiar. Lo único que le limpia es la sangre de Cristo Jesús. Y lo único que usted tiene que saber, ¿verdad? Que usted tiene que arrepentirse de qué? De todos sus pecados que comete todos los días, así como los comete usted y así como los cometo yo, tenemos que arrepentirnos. Y cuando nosotros estamos viviendo de una manera arrepentidos, ¿verdad? Y queriendo dar ejemplo de la luz de Cristo Jesús, entonces nos convertimos en discípulos de Cristo, seguidores de Cristo de cerca y no de retirado. Por eso en esta mañana estoy instando para que si usted no se ha bautizado, no importa cuántos años tenga, porque hay gente que está dentro de las iglesias y puede tener 40, 50, 60 años y no ha sido bautizado. ¿Para qué me voy a bautizar si desde pequeño me bautizaron? ¿Tú lo pediste? ¿Tenías pecado para arrepentirte? ¿Tenías conciencia de lo que era el pecado para poder venir? Y entonces, como dice la palabra que se tiene, dice, bautícese y arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes. No. Simple y sencillamente es para ganar adeptos. Pero no es la manera bíblica. La manera bíblica es cuando usted renuncia, ¿verdad? A su viejo yo, a su viejo hombre. Cuando renuncia prácticamente a ser esclavo del pecado. Ahí es cuando el Señor Jesús viene a través de su espíritu, entra y viene el Señor Jesús y toca tu mente, toca tu corazón, te pide que, dice que Él llama a la puerta, dice, y si alguien escucha mi voz y me deja entrar, yo entraré en él, con él y cenaré con él y él cenará conmigo. Entonces necesita las personas realmente abrir su corazón a Jesús. Lo parafraseé, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que la gente necesita abrir su corazón para que Él pueda entrar. Y una vez que entra entonces el Espíritu del Señor, entonces hay un cambio.
un cambio abismal en las personas. Muchos podemos testificar, de la noche a la mañana el Señor cambia y transforma a las personas. Óigalo bien, no estamos hablando que crece espiritualmente, estamos hablando de un cambio. Que si tú eras una persona que te gustaba la droga, entra el Señor y tienes repudio para la droga. Si tú eras un alcohólico, entra Jesús en tu vida y tienes repudio al alcohol. Ahí en ese mismo trabajo, ahí en ese mismo tiempo el Señor lo hace. Los niños no pueden prácticamente pedir, ni hablan para poder pedir ser bautizados. Entonces, es por eso que nosotros ahora, no importando la edad que nosotros tengamos, siendo conscientes de lo que es el pecado, lo que es la maldad, siendo conscientes que todos los días pecamos, entonces necesitamos arrepentirnos y bautizarnos. Si tú ya lo has hecho, hermano, no te preocupes. Yo lo único que siempre le digo a la gente, asegúrese. Es que me bautizaron a los 12. A mí me ha tocado preguntarle a la gente, ¿en qué iglesia te bautizaste? Ni sé. ¿Cómo que no sabes? Entonces, si no te acuerdas de algo tan simple, ¿cómo vas a acordarte en que te bautizaste? ¿Bajo qué nombre? ¿Bajo qué doctrina? Entonces Jesús estaba dando el tercero, dando a conocer su ministerio público. El cuarto, se estaba identificando con el arrepentimiento, con el arrepentido pueblo de Dios, no con los fariseos que solamente observaban y criticaban. Entonces, aquí nos hace entender, hermano, que nosotros los que estamos en Cristo, los que hemos sido bautizados, los que somos discípulos de Cristo, no tenemos que prácticamente nomás estar observando y sobre todo criticando. Porque muchas veces dice, hay algo que mencionan y dice, mucho hace el que no estorba, ¿verdad? Si vas a ir a estorbar, entonces hazte a un lado para que otros entren, para que otros lleguen a Cristo Jesús. Porque muchas veces cuando no dejamos entonces que Dios sobre nuestras vidas, estamos obstaculizando. Esto no es simple y sencillamente para que nosotros pensemos, entonces no tiene sentido estar en una iglesia, no tiene sentido. Tiene sentido porque la iglesia es como el hospital. La iglesia no es para los sanos, el hospital no es para los sanos, sino para los enfermos. Así la iglesia no es prácticamente para los que se dicen ser sanos o que están limpios, sino para los que están en pecado, que necesitan el arrepentimiento, que necesitan abandonar prácticamente todos sus pecados. Por eso es necesario, ¿verdad?, que nosotros sepamos, ¿verdad?, que es importante el bautismo. Quiero ir prácticamente al libro de Lucas. Ese es el tercer pasaje, ¿verdad?, donde dice aquí Lucas en los versículos 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, dice, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, el hecho de que Jesús permitiera que Juan lo bautizara ha inquietado a muchos teólogos en estos tiempos, ¿verdad? Y en todos los tiempos, perdón. Por mucho tiempo, ya que ese bautismo era para pecadores. Entonces, volvemos entonces a preguntar, ¿por qué entonces quiso Jesús ser bautizado? Bueno, aquí tenemos una explicación. Porque era humano y era Dios. Se sometió al bautismo e incluso a la muerte como solamente un ser humano podía hacerlo. Siendo el divino no lo hubiera podido hacer. Entonces tenía que cumplir con la ley. Tenía que cumplir con las ordenanzas, ¿verdad?,
que nos enseña las Escrituras. Entonces, y llevó una vida libre de pecado y resucitó de los muertos como solamente Dios podía hacerlo. Jesús 100% hombre, humano, y 100% Dios. Él vivió y sintió todo lo que nosotros sentimos. Tristeza, aflicción, dice la Biblia que lloró, ¿verdad? Tuvo hambre, tuvo sed. Entonces Jesús vivió como un ser humano. Y como ser humano, Él no se llevó a cabo, ¿verdad? Pensando, yo soy divino, no necesito bautizarme, no necesito. Él fue bautizado porque sabía que debería que cumplirse las leyes, la ley. Hermano, el Espíritu Santo descendió del cielo sobre Jesús como una paloma, y una voz desde el cielo proclamó la identidad de Jesús como el divino Hijo aprobado por el Padre. Entonces, fíjese todo lo que estamos hablando y todo es relacionado al bautismo, porque esto sucedió en el bautismo. Ahí vino prácticamente, ¿verdad? Y se proclamó la identidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? El mismo Señor dice prácticamente que era el Hijo amado, aprobado por el Padre. Esa es la magnitud del bautismo. Y muchos nos resistimos a hacerlo. Es normal que cuando nosotros apenas estamos viniendo a una iglesia, ¿verdad? Somos nuevos, apenas estamos siendo oyentes, rechacemos a lo mejor o dudemos. Pero las personas que tienen años en la iglesia no se han bautizado, ¿verdad? Y muchos de nosotros no hemos bautizado y nuestros hijos van a agarrar el mismo ejemplo de no ser bautizados. Entonces usted está dejando de atender el llamado que hace Dios en el libro de Mateo capítulo 28. Y hacer discípulos a todas las naciones. No para ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñen la palabra de Dios, enséñeles que guarden todas las cosas. Dice que os he mandado y estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El bautismo no es cualquier cosa, como muchas veces lo decimos. Sí, es opcional, es normal, ¿verdad? Es opcional, como si usted es opcional, si usted quiere recibir a Cristo o no, si lo quiere seguir o no, si quiere obedecerlo, si quiere ser fiel, es opcional porque usted tiene el libre albedrío como cualquiera. Pero no tomemos como que las cosas que el Señor ha plantado aquí y ha puesto son prácticamente cosas que no tienen sentido y que no tienen nada que ver prácticamente, ¿verdad? Con lo que nosotros necesitamos mostrar como creyentes, como discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo se bautiza. La paloma, perdón, y la voz del cielo eran señales que indicaban que Jesús era el Mesías. Mucha gente requiere de algo tangible, visible y real para creer. O sea, que si vamos, ¿verdad?, a lo que las palabras de Dios dice que aquellas personas pedían señales para poder creer en Jesús. Sin embargo, muchos de ustedes, como yo, somos afortunados porque la palabra dice que muchas veces vamos a ser bien, dice que vamos a ser bienaventurados porque sin ver hemos creído. Pero hay personas que necesitan ver para creer, tiene que ser algo tangible para creer. Aunque Jesús hizo muchos prodigios y milagros, como sanar enfermos, levantar muertos, aún así hay gente que no cree en Él. ¿Estamos de acuerdo? Hay mucha gente en el mundo que no cree en Jesús, que creen que Jesús fue un profeta, simple y sencillamente. Y como profeta, pues entonces, ¿para qué vamos a obedecer sus leyes, sus mandatos? No, nosotros somos conscientes de que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, que es el único ticket de entrada que usted tiene para entrar a la presencia de Dios. No hay nadie más. Dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla
para que toda persona doble su rodilla delante de Él. Entonces, sin embargo, muchas de las veces hacemos caso omiso. Si usted ha sido bautizado, ¿cuántos de sus hijos todavía no se han bautizado? Cuando yo estoy hablando, que ya sean conscientes del pecado, hermano, que no van a jugar con él. ¿Verdad? Yo le digo a los padres que a veces me dicen que están pequeños, son conscientes de lo que de la responsabilidad que van a tener ahora siendo discípulos de Cristo. Digo, ¿saben que ahora ellos pueden participar de la cena del Señor? Tenemos una gran responsabilidad. Una, en que ellos conozcan prácticamente qué es el bautismo, que es necesario que lo hagan. Dos, también tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas que conllevan una responsabilidad, el ser discípulo de Cristo. Usted decía en la escuela dominical, hermano, la responsabilidad que tenemos como padres de enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ser enseñados por nosotros los padres. No espere que los maestros vengan y hagan su trabajo que usted tiene. Muchas veces en las escuelas los deja 8 horas. Aquí no los deja 8 horas. Aquí apenas están 30 minutos. Con 30 minutos no puede prácticamente un maestro enseñar como se debe y debe para que esté atento, para que el niño simile lo que es la palabra de Dios y mucho menos para que la memorice. Hablaba el hermano y decía que cuántos de los hijos de nosotros, cuántos de ellos conocen un versículo de memoria. ¿Usted lo sabe? Creo que sí. Y si no sabe y ni tan siquiera ha tomado prácticamente ese tiempo para preguntarle, a ver, ¿cuál versículo te sabes? O sea, ¿cuánto conoces del Señor? Hermano, creo que ahora los jovencitos de 13 y 14 años que han sido enseñados los padres ya pueden tomar prácticamente la decisión de ser bautizado. Por eso es bien importante que usted sepa, ¿verdad?, la responsabilidad y el hecho de bautizarse. Si sus hijos crecen en una iglesia bautista, casi le quiero asegurar, ¿verdad?, casi la mayoría de las iglesias bautistas, ellos si no se bautizan, ellos no pueden servir. Porque no han tomado la decisión de bautizarse para ser discípulos de Cristo. Pues no le hace. Pero si quieres que sean profesionales, si quieres que sean licenciados y abogados, ahí sí le pones todo el tiempo. Pero que sean prácticamente personas servidoras del Señor, no importa. Cuando eso es lo que debe de importar. Porque la palabra de Dios dice, ¿qué te ganarías si ganaran toda la fama del mundo y perdieran su alma? Nosotros tenemos que poner atención. Y tenemos que enseñarles. Y si usted enseñe lo que usted pueda, y si hay alguien más que va a tener que venirle a enseñar, ya sea el pastor, ya sea un líder, ¿verdad?, todas las cosas que conlleva el bautismo, entonces se lleva a cabo. Pero usted no quiera que él se bautice mientras que usted no ha sido bautizado. El ejemplo es usted. Todo en las escrituras tiene una importancia y no es menos entonces el bautismo. El bautismo se tiene que dar. Todos nosotros nos hemos sido bautizados. Mire, yo todavía tengo hace 30 y casi 4 años, yo tengo ahí mi certificado. ¿Usted? No, pues ya se perdió en los papeles, ya lo tiró, ya no importa, lo que sea. No, yo tengo ahí cuando fui bautizado. Cuando era un joven todavía y era prácticamente bautizado. Y me recuerdo quién me bautizó y me recuerdo quién me dio la clase y me recuerdo que fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía que entonces la gente requiere de algo tangible, visible y real para creer. Aunque Jesús hizo muchos prodigios y milagros como sanar enfermos y levantar muertos, aún así, dice, hay gente que no cree en él. La señal que realmente nos conduce
A la fe es el poder del mensaje de Dios, que responde al clamor del corazón de las personas. Si no es de aquí, hermano, no hay nada. Tiene que ser de corazón. Tiene que ser de corazón que tú prácticamente tomes decisiones que van a ser beneficiosas para tu vida, para tu futuro y para la eternidad. ¿Sabe por qué? Porque no es tanto el bautizarse, es el tanto ser discípulo de Cristo. Y el ser discípulo de Cristo se requiere de que tú día a día entonces tomes tu cruz. Se requiere de que cada día entonces estés rechazando el pecado. Pero si estás en el pecado y no buscas cómo salir de él, entonces el pecado te tiene dominado. Vamos a tener muchas excusas para no hacer las cosas que de alguna manera voluntaria tenemos que hacerla para el Señor. Porque todo lo que tú haces para el Señor en su obra tiene un beneficio. Y ese beneficio no solamente está aquí en la tierra, sino es eterno. Entonces, ¿por qué me voy a privar de servir al Señor cuando tengo la posibilidad, ¿verdad?, de arreglar los asuntos que tengo que arreglar para poder entonces servir al Señor, avanzar en la obra del Señor? Cuando se sienta herido, deprimido o abatido, recuerde que recuerde que Jesús, perdón. Recuerda que Jesús comprende realmente tu humanidad. Jesús dice fue hombre y él por eso puede comprender, ¿verdad?, cuando nosotros estamos heridos, deprimidos o abatidos. Por eso, hermano, hermana, si has pecado, arrepiéntete. Y recuerda que el pago, dice, o el precio de tu... Y recuerda que el pago o el precio de tu obediencia puede ser llevado hasta la eternidad. La segunda muerte. Quisiera que fuéramos al libro de Hechos. Ese sería el último y solamente lo voy a mencionar porque vamos a hablar más en esta tarde referente a esto, ¿verdad?, con otros versículos. Pero hay un versículo que me llamó la atención y que quiero prácticamente considerarlo para terminar este mensaje. Aquí es Pablo. Cuando en la conversión de Pablo, ¿verdad?, es relatada, entonces dice que Ananías, dice en el 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. El 14 dice, y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo, óigalo bien, suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Subraya el 16 si usted quiere. Aquí dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo mismo también se bautizó. Entonces, de alguna manera, ¿verdad?, le dijeron: pues ahora, ¿qué es lo que te detiene? Y yo digo: ¿qué es lo que te detiene para que seas entonces bautizado?
Estás en la misma posición que estaba Pablo en aquel entonces. Cuando entonces viene Ananías. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y lava tus pecados invocando tu nombre. Si tus pecados son lo que te detienes, lava tus pecados. Arrepiéntete y bautízate. Eso no solamente para ustedes los adultos, hermano, para los jóvenes. Jóvenes que ya son conscientes del bien y el mal. Jóvenes que ya saben qué es el pecado. Esos jóvenes ya son conscientes, ya necesitan prácticamente seguir a Cristo, entregar sus vidas, arrepentirse de los pecados. Posiblemente digan, ¿de qué se van a arrepentir, jóvenes de 12, 13 años? Pues yo creo que usted está mal o está viviendo en otra galaxia, en otro mundo. Jovencitos de 11, 12 años están teniendo relaciones sexuales. Esto es pecado. Y si esos jovencitos mueren en esta situación, ellos van al infierno. La Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. Y usted siempre tomando las cosas como algo inocente, dejando que las mujeres, las jovencitas entren a las alcobas o a los cuartos de los jóvenes y ahí los dejan cerrados, o viceversa. Usted está llamando, está abriendo puertas para que el enemigo haga y deshaga, para que venga el espíritu de fornicación y empiecen a fornicar. Y usted, nada más que usted es responsable como padre y como madre, de que sus hijos puedan ir al infierno, de que sus hijos no sigan a Cristo, de que sus hijos se sigan burlando prácticamente del evangelio de Cristo Jesús. Es por eso que muchas veces se tiene que tener cuidado a quién bautizas. No puedes en un momento determinado decir a este jovencito, uno tiene que saber si tiene la capacidad para poderlo entender. Yo les digo a los padres, usted es responsable, yo no vivo ahí. Usted sabe si es un malcriado, usted sabe si es un respondón, usted sabe si le dice malas palabras, usted es responsable, porque aquí vienen y se portan como santos, como cada uno de los que estamos aquí, ¿verdad? Como que no matamos una mosca. Sí vienen, pero usted sabe, usted sabe en qué está. A lo mejor ya lo ha encontrado con marihuana, con botellas de alcohol en su cuarto y todas estas cosas. Y a usted todavía lo toma como un inocente, pues sígalo tomando como un inocente y usted va a ser culpable, usted va a ser la culpable, responsable de que ese niño o ese jovencito o jovencita entonces siga pecando. Ahora sí que como dice, pecamos de inocentes, de ingenuos, ¿no, hermanos? Dice un dicho, en arca abierta hasta el más justo peca. Así que hay que mejor motivarlos, hay que decirles para que ellos se entreguen su vida, para que se arrepientan, que se bauticen y que empiecen a trabajar desde jóvenes aquí, en la casa del Señor, poniendo cantos, viendo qué pueden aprender, si pueden poner la consola, cualquier cosa pueden hacer. Jesús estaba ya a los 12 años adentro del templo. Por eso Jesús es el vivo ejemplo para cada uno de nosotros, hermano. Póngase de pie, hermano. El bautismo, hermanos, no es cualquier cosa. No hay, ¿para qué? No importa, ya recibí a Cristo, ya hay necesidad. Yo con que sea salvo es más suficiente. Bueno, no sabemos qué sorpresa nos vamos a encontrar allá. Del Señor se le acerca a las personas, a una persona, y verdad, y yo creo que todos lo sabemos ese, ¿no? En la que se le acerca el Señor y le dice, Señor, hice esto, esto, esto y esto. O sea, todo lo que él hizo o se menciona no cubrió prácticamente para que él fuera salvo. Dijo, quitaos aquí, hacedores de maldad, lanzados al fuego eterno. No basta entrar a una iglesia solamente. No basta ser un seguidor de Cristo, ¿verdad? Tenemos que ser discípulos de Cristo. Tenemos que discipularnos. ¿Para qué? Para que conozcamos la palabra del Señor. Dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas hasta el fin del mundo.
no debemos de ignorar la palabra del Señor, porque a veces la ignorancia nos hace pecar. Ignoramos las cosas. Creemos que porque la sociedad lo aprueba, usted está pensando que Dios lo aprueba. El homosexualismo Dios no lo aprueba. El aborto Dios no lo aprueba. El alcohol Dios no lo aprueba. Apocalipsis dice que aquellos que practican borrachera no heredarán el reino de Dios. Pero muchas veces lo ignoramos. Y nos vamos por los versículos, nos vamos por la tangente donde el versículo viene, ¿verdad? Y dice que habían recomendado una copita de vino para la salud. Dios prácticamente no es un Dios que pueda mentirte, ni que en un momento determinado Él venga y se arrepienta, que te diga, ¿sabes qué? Bebe, y al último te venga y te decir, estás condenado por beber. Lo malinterpretamos nosotros, pero lo que sí es claro es que Dios dice, no, por los que practican borrachera no heredarán el reino de Dios. Cierre sus ojos donde usted está. Y espero prácticamente que esto le lleve a una motivación a quererse bautizar, cumpla con las ordenanzas de Dios si se dice ser un discípulo. Si Él mismo lo llevó a cabo, entonces si no tuviera importancia, no lo hubiera plasmado en las escrituras. Él mismo lo hizo ver como algo importante. Hombres de aquel entonces, como Pablo que estamos acabando de mencionar, acabo de leer donde dice que él debería de bautizarse. ¿Usted cree que Pablo qué hizo? ¿Se negó? No. Él lo hizo. Amado Dios, te doy las gracias en esta tarde por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Ahora te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes. Oro, Señor, en esta hora para que los corazones, Señor Padre Celestial, hayan estado abiertos a tu palabra, Señor. Sabemos, Señor Padre, que hay muchas cosas que nos atraen, nos jalan, el mundo nos jala. Decía en la mañana el hermano Julio y algunos de los hermanos que muchos prácticamente a lo mejor no vinieron porque no quieren perderse el mundial. Y nosotros decimos, si esto es una vez cada cuatro años, a la iglesia puedo ir en la tarde, a la iglesia puedo ir mañana. Ahí tú prácticamente estás poniendo algo en el lugar que a Dios le pertenece. El tiempo que Dios le pertenece, tú lo estás prácticamente cambiando por algo. Sin embargo, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a condenar. Lo único que te quiero hacer ver, que así como has sustituido, la gente sustituye, siempre una vez que lo hace, lo va a hacer dos. Al final de cuentas, el mundo va a ganar su corazón. Donde usted se pierda, donde usted no visite iglesia, donde usted no consagre su vida, donde usted no sirva. Eso es lo que el enemigo quiere. Una vez haciendo eso, sabe que entonces tú no pudiste renunciar al mundo, que has cambiado el ser discípulo de Cristo por ser discípulo del mundo. Gracias, Señor, en esta tarde. Yo ruego en esta hora para que a través de este llamamiento muchas personas, Señor, puedan tener el deseo de bautizarse, Señor. Porque el bautismo no es cualquier cosa. El bautismo, Señor, es con lo que nos identificamos contigo. Hay alguien que a lo mejor nunca se ha bautizado, quiere ser bautizado, pronto tendremos bautismos. Tenemos 2 personas para bautizar. Entonces, si hay alguien más, recuerde, puede ser que haya estado en una iglesia por mucho tiempo y nunca se bautizó. No le dio importancia. Dijo, ya me convertí, ya estoy en Cristo Jesús, voy a la iglesia. Es importante, porque yo creo que si usted va a una iglesia, como le estaba diciendo, bautista, usted no va a poder servir si usted no ha sido bautizado. Entonces ha parado de avanzar. Hay alguien. No es cuestión de pena ni de vergüenza.
Si yo no lo hubiera hecho, sería el primero de haber levantado mi mano. ¿Por qué? Porque quiero ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque quiero ser un seguidor, no de lejos, sino de cerca de Él. Quiero cumplir con todas las ordenanzas que el Señor Jesús puso en las Escrituras. Amado hermano, lo dejo en tu corazón, lo dejo en tu mente. Piensa en tus hijos también, ¿verdad? Y empiézales a enseñar. Qué mejor tú que puedas tener el tiempo para enseñarles y aconsejarles lo necesario para poder servir en una iglesia. Y ellos, entonces, de esa manera se vean motivados a estar en la casa del Señor. Amado Dios, gracias por esta tarde, gracias por el tiempo, por el momento que pudimos estar aquí. Yo pido, Señor Padre, para que cada palabra tuya, Señor, ya sea yo predique, otro, Señor, Padre, vaya en los corazones. Permite, Señor Padre bendito, que cada persona, Señor, pueda tener conciencia, Señor, de cada palabra que escuchan de las Escrituras, Señor, al cual, Señor, tú vas a, tarde que temprano, pedir cuentas. Y ninguno va a tener excusa para decir, yo no escuché esto, yo no escuché lo otro, porque el Señor se lo recordará. Padre, bendícenos en esta tarde, llévanos, Señor, a los lugares donde hemos de ir y permite, Señor, que podamos estar también para participar en el segundo culto. Padre, dejo en tus manos, Señor, a nuestras hermanas que estuvimos orando, bendícelas y llévalas también gozosas, Señor, porque sabemos, Señor, que ya tu mano, Señor, está puesta en esa necesidad. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.